nosotros tenemos hoy un invitado muy especial, especialísimo diría yo, porque el personaje que les voy a presentar no solamente es un pastor de alma, un hombre dedicado al servicio y a la iglesia durante muchos años, sino que es un hombre que ha manifestado una gran humildad en el manejo, no solamente cuando lo conocíamos. Ya le voy a ir diciendo quién es de alguna manera, cuando lo conocimos como el padre Freddy. Así era que lo conocíamos. Y posteriormente fue ascendiendo en la iglesia y hoy es nuestro obispo. Ramón Alfredo de la Cruz Valdera está con nosotros. Como decía yo, un hombre con una humildad fuera de lo común. Y debe decirle algo, la humildad es el sello del genio. Buenos días. Muy bueno. Monseñor, buenos días. Buenos días. ¿Cómo está usted? Buenos días, ¿Cómo le va? señor. Bienvenido al Qué programa. placer El placer en nuestro es espacio. inmenso tenerlo acá. Sí. Para mí una gran alegría estar con este equipo tan dinámico que por la mañana nos informa, analiza temas y lo hace de una manera tan espontánea, tan divertida que le llega a uno. Así es. Gracias por Gracias. animarnos el día de cada día. Y gracias a usted por estar ahí en la Usted escucha. sabe que nosotros de vez en cuando le mandamos un saludito, pero también es reconociendo su labor pastoral. Cuando ha podido al siervo de Yerjan ponerlo por lo menos a hablar de Dios. Bien. ¿Qué decir? Monseñor, se integra bueno, en qué breve, bueno, se integra qué en breve, que bueno, está qué cumpliendo. vamos a con- filosofar. Ser y tener. Eso nos dice a nosotros el equipo de producción, que es el tema que vamos a abordar, claro, dentro de otras cosas. Háblenos de eso, de esos dos aspectos de la vida. Es un tema muy profundo. Voy Sí, a tratar sí. de ver cómo lo hago de manera Exacto, más gracias. sencilla para que podamos entenderlo. Primero, la pregunta del ser. La pregunta del ser es de las primeras que se hace el ser humano. ¿Por qué? Porque está en el fondo de nosotros mismos, preguntarnos quiénes somos. Es una pregunta ya que desde el principio de la filosofía dio origen, de hecho, a la filosofía, el ser y la verdad. O sea, cómo somos, qué somos y qué es la verdad. Resulta que esa teoría del ser, ya empezando por Platón, Aristóteles, llega a filósofos más modernos como Gabriel Marcel, Erich Fromm, que la va tratando desde la psicología, la sociología, se va preguntando en qué medida ya con la sociedad postindustrial o desde la industrial se comienza a dar prioridad al tener. Y eso conlleva que los filósofos empiecen a preguntarse qué tiene mayor la primacía, el ser o el tener. ¿Qué es lo que hace feliz a la persona, el tener o el ser? Y ellos llegan a la conclusión que debe darse un equilibrio entre ambos. Por ejemplo, Gabriel Marcel, un filósofo francés, decía que nosotros somos en el ser es donarse. El ser se dona, se entrega. Desde el ser brota el amor, los sentimientos. Y la posesión. Yo me dono y la posesión. La posesión es el tener. Cuando las personas van haciendo suyo elementos materiales o espirituales también. Porque yo puedo a una persona, por ejemplo, una mujer, poseerla o donarme a ella. O sea, esa mutua relación. Cuando es el tener, él afirma que va uno convirtiéndose así en objeto y hace también de los demás un objeto. Cosifica a la persona. Y esto lleva a una distracción social que luego se va radiando por toda la sociedad, donde ya se le da hoy en día la prioridad al tener. Yo tengo casa, hablamos, yo tengo esposa, yo tengo aquello, yo tengo posesiones, y se va creciendo un egoísmo grande que va, en vez de satisfacer ese ser, lo que hace es que lo intranquiliza. Porque cuando yo tengo posesión, yo empiezo a preocuparme de la posesión y no de la donación. Y ahí viene el avaricioso, por ejemplo, que va acumulando, 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 y entre más acumula, más quiere. ¿Por qué? Porque no se llena. Mientras que cuando una persona se dona,
a los demás, siente la satisfacción, siente la alegría interior de que él está creciendo junto a los demás. Son situaciones difíciles que luego, claro, hoy en día llega a los filósofos más modernos que se están planteando también esa situación desde el mundo postindustrial, pero también tecnológico. Y ahí tenemos filósofos como, por ejemplo, una filósofa Marta Nussbaum en Estados Unidos. Tenemos un Marcus Gabriel en Alemania, que se van preguntando. También tenemos a Chul Han, que es muy conocido hoy en día, Sí, que es surcoreano. es el filósofo que actualmente está en el boom. Sí, ¿cierto? sí, así es. Él va planteando esa situación. ¿En qué medida él habla del eros? ¿En qué medida el eros se convierte en posesión o se convierte en donación? Y que a través del eros, del amor, de la donación, porque retoma al filósofo Gabriel Marcel, esa medida, en vez de posesión, yo dono, eso es lo que hace realizar, que una persona se realice. En un momento, Byung-Chul Han habla de la muerte del héroe. Sí. Sí, sí, claro, claro. Entonces, una cosa, el ser y tener, tiene relación en la vida del ser humano, la otredad, el otro. El otro, sí, sí. Porque el ser es compartir. Y bueno, ahí viene el filósofo Levinas, que es el que habla que en el diálogo, en la interacción con el otro, es donde yo realmente me realizo como persona. Ujú. Y que yo crezco. Y hace la relación otra vez entre el objeto y el ser. O sea, la objetivización, la cosificación, que es más la palabra que usan. Cuando yo entro en relación, por ejemplo, con este micrófono en este momento, yo no estoy transformando el micrófono. El micrófono no se transforma porque es un objeto. Pero en este momento que yo estoy dialogando con cada uno de ustedes, con los televidentes, sí se está dando una transformación. Así es. ¿Por qué? Porque hay una interacción. Y ahí es que vamos más otredad, bien. Si correcto. la otredad, como el tener, va rompiendo esa relación con el otro. Y a final de cuentas yo termino dándole importancia al objeto y no al sujeto, que es el gran problema Ese es el gran problema de hoy. de la época actual. Sí, Es de la decir, época. yo a veces me refiero a que estamos viviendo la era de los foques, Claro. Sí, sí. donde el tener, el otro no importa sino yo, Bien, y no me importa cómo lo alcanzo, sino cómo yo lo logro. bien. Sí, que el fin justifica Los Los medios, los sí, medios. así es. Sí, pensando, si uno se pone a ver la historia de la humanidad, los filósofos son los que han transformado la sociedad, Claro, el definitivamente. pensamiento. Sí. Pero ¿qué resulta? La época actual, ¿qué es lo que está No le sucediendo? estamos haciendo Que no es el atención. pensamiento. No le No. estamos poniendo atención. No es el pensamiento que está transformando, sino acciones. Sí, el Acciones oropel. de la banalidad, Exacto, banalidad, los pasajeros, oropel. en palabra dominicana, el allante. Es la cosa. Es la cosa. Esa la usamos, el allante. es la Y se cosa. allanta. Sí, Las redes sociales, ¿qué presentan? Presentan lo bonito. sí. Yo presento que esto es una playa, yo presento que esto es un Claro. cumpleaños, yo Sí. presento. Pero mi persona como tal, lo que yo vivo en mi interior, se presenta muy poco. Hay una escena de Los Simpsons que es interesante, donde va al pueblo de Los Simpsons una artista famosa, la presentan. Y Lisa está mirándola y ve que en el escenario ella llora. Y le dice, pues tú lloras. Dice, claro que sí. Me siento incómoda. Estoy triste. Y le dice, te acuso. Te acuso porque cuando sales al escenario muestra una escena diferente. Te muestra Te acuso. alegra, Sí, alegre. sí. Y aquí está llorando Sí, en el camerino. sí. Te acuso que Te no eres acuso, sincera. sí. Hay una anécdota de Bob Hope que 5 minutos antes de salir a escena, el famoso cómico norteamericano, antes de salir a escena le dijeron que su padre había muerto. Y él se sentó, se derrumbó, pero a los par de minutos levantó la cabeza y dijo, showtime. El show tiene que continuar. Y hizo su show y cuando Monseñor. terminó, cogió un avión y se fue a... Vamos a darle la Yerjan oportunidad tiene una... a Yerjan que llegó, que se Sí, integró.
Sí. Sí, Adelante, ya lo Yelia. estaba extrañando. Buenos días, monseñor. Es un placer para nosotros, ¿verdad?, tenerle acá. Precisamente ayer hablábamos sobre algunos aspectos de lo que tiene que ver con el ser, y esto lo vinculábamos también a lo que tiene que ver con el positivismo, el realismo y el subjetivismo. Mucha gente decide ver las cosas a su manera. Es decir, que para lo que para mí pudiera estar mal, para el otro está bien, porque según su posición lo está viendo bien, de acuerdo a aquello, ¿verdad? Aquella frase de nada es verdad, nada es mentira, todo depende del color del cristal con que se mire. Pero las cosas son como son subjetivas, son interpretativas, y hablar específicamente de eso, el positivismo, el realismo y entonces el subjetivismo, ¿por dónde nos vamos? ¿Cuál sería lo correcto? Yo diría, yo soy de pensamiento integrista. O sea, me gusta integrar lo mejor de cada uno. Ujú. Porque cada pensamiento tiene algo bueno y tiene también parte mala. No existe el 100% en ese sentido totalmente bueno o totalmente malo. Siempre hay una mezcla de los dos. En este sentido, pensemos en Aristóteles, que fue el que nos fue dando esa pista entre distinguir entre lo que es la esencia y la sustancia. La esencia y la sustancia, o los accidentes, que luego le llaman los accidentes. Y Aristóteles se preguntaba, ¿por qué una cosa es lo que es y no es lo que no es? La realidad física y la realidad pensante. O sea, las ideas que retoma de Platón. Las cosas son lo que son. Y no va a depender de lo que yo diga o no diga. El rojo es rojo, aunque a mí se me ocurra decir que es verde. Pero ya hay un patrón de verdad señalado, ya sea por la historia, por la comunidad, que van determinando las cosas. Este micrófono es un micrófono. Yo no puedo decir ahora que es una silla. ¿Por qué? Porque lo esencial del micrófono es que sirve para transmitir la voz a unos artefactos que luego sale. La silla tiene su función. Y ahí es que está entonces el relativismo que dice, no, si a mí se me ocurre decir que es una silla, pues es una silla y nadie tiene derecho a quitarme de decir que es una silla. El relativismo lleva a la incertidumbre. ¿Por qué? Porque no hay un patrón de verdad definido, sino que va a ser de acuerdo a circunstancias que luego pasa al subjetivismo. Se mezclan uno, el relativismo y el subjetivismo se entremezclan porque el relativismo es el que considera que la sociedad puede determinar la verdad, mientras que el subjetivismo dice, no soy yo el que puedo determinarla, no la sociedad. Es mi autonomía como ser. Pero lo que hoy en día está en juego es hasta qué medida el relativismo y el subjetivismo van a mantenerse a la larga. Porque una sociedad que relativiza todo o que lo pasa al sujeto no se sustenta, no se sustenta. Pongamos el caso a nivel de derecho. Imagínese usted que cada persona determine sus leyes. No podría el derecho existir. Sería una locura. Es una locura. Tiene que haber lo que le llamamos un sistema Mire, de verdad que vaya definiendo lo que es Claro. verdad y lo que es mentira. hoy día, Porque no se puede sustentar. hoy día estamos registrando aspectos de esa naturaleza, de que los políticos dominicanos están adaptando todo a sus intereses. Sí, sí. Se están transformando leyes que han estado cumpliendo su rol, su cometido. Y hoy día vemos que laganariamente el grupo de turno se aboca a transformar. Hay un tema crucial. Ya se transformó la ley de DNI a la forma que ellos quieren. Vamos a tener una inclusión muy, muy dura, legal, a la libertad de expresión a nuestras libertades ciudadanas. Bien. Sí, es relativismo. ¿Por qué es relativismo? Es relativismo. Ahí ya es relativismo que se hace un fenómeno social y el subjetivismo que es un fenómeno personal. Pero la suma del subjetivismo produce el relativismo. Luis Entonces, Althusser desarrolló mucho ese enfrentamiento entre subjetivismo, relativismo, realismo. Recuerdo que una de las materias que me dieron en la universidad fue basado en el libro de Marta Hanecker, la chilena, la chilena. que fue alumna de Althusser y era
ese era básicamente lo que aprendimos. Carolina, adelante. Monseñor, usted hablaba de cosificar a las personas de alguna forma o a todo. En una sociedad de consumo donde todo es muy rápido, donde todo es muy cambiable, incluso el ser humano en estos momentos se le ha quitado como ese valor sublime a lo que es la persona en sí, como que importa poco, para decirlo de alguna forma. Y lo que se exhibe y se busca vender a través de las redes, de la imagen, de lo que somos, que a veces no es lo interno. Háblenos un poquito de esto. Eh, los filósofos de la postindustrial, como le llamamos nosotros, trazaron líneas o dijeron más o menos, se hicieron el pensar. Herbert Marcuse, por ejemplo, él hablaba de la sociedad unidimensional, que es muy conocido, la sociedad unidimensional, que se va diversificando, pero en esa diversificación hay grupos que tratan de unificar hacia sus intereses, que es ahí está el consumismo. Y cuando va fallando la ideología, que diríamos, si se podría afirmar, muriendo la época de las grandes ideologías, de las utopías del pensamiento, se busca cómo llenar los vacíos de las personas. Y ahí viene el consumismo. El consumismo es una forma de manipular la sociedad. Se nos manipula. Y el consumismo va llevando también a que uno vaya poniendo su interés y su amor a las cosas, a lo que yo poseo, no a lo que yo soy. Y me esmero en decir yo tengo tal cosa, he comprado aquello, y eso va produciendo una acumulación de sentimientos en la persona que al fin de cuentas termina autodestruyéndose. Y ahí vamos hacia la autodestrucción de la sociedad, el consumismo. Porque en la medida que yo consumo sin medida, ya yo voy olvidándome de los demás niveles de mi vida, mi familia, por ejemplo. No importa un comino la otra edad. Que eso es lo que le va a Sí, dar sí. la satisfacción momentánea. Momentánea, sí, pero no a largo plazo. Es Es, decir, momentánea porque el consumista se convierte en una enfermedad. Sí, sí. El consumo. Los Sí, compradores sí. compulsivos. Los compulsivos. Sí, Sí. claro. Y del dinero, y el compran esto, gastador. pero lo llevan a su casa y se preguntan, pero ¿y para qué yo compré esto? Yo no lo necesito. Yo no lo necesito. Sí. Y hay sociedades, hay un estudio de Puerto Rico, por ejemplo, como Estados Unidos trató de hacer ver de que Puerto Rico era lo mejor en el Caribe para diferenciarlo de Cuba, para que le hicieran changüí a los cubanos, Sí. de decir, miren, los cubanos le van mal y a nosotros nos va bien. Se convirtió en una sociedad consumista Sí. y personas que perdieron su juicio comprando. Sí. Eran compradores compulsivos y yo me encontré con un caso en una familia que me decía la señora, pues yo he comprado todo esto y ahora no sé dónde ponerlo. O sea, no sabe dónde ponerlo. Y el señor le preguntó, entonces, ¿para qué lo compraste? Ah, que lo vi en oferta. Sí. Y las ofertas son engañosas, Sí. porque es Claro. llevándote. Sí. Es curioso hoy en día, desde que uno habla de una aplicación, hay un anuncio ahí de una compañía que nos tiene ya lleno. Por donde quiera nos sale. De hecho, mientras hablamos de consumo, es probable que ya no estén lanzando en los celulares Sí, sí. ofertas. Ofertas. Sí, sí. Monseñor, sociedad distópica es lo que vive. Se vive, sí, porque hay una irrupción en lo que es lo colectivo y lo individual. Cuando se busca es que haya una interacción entre lo colectivo y lo individual, porque a fin de cuentas somos individuos los que formamos la sociedad. Claro. Sí. Y esa irrupción lleva a que uno no fije su pensamiento a lo largo, a lo amplio, a lo tridimensional. Solamente vemos una dimensión de la realidad, Sí. porque nos vamos cegando y vemos una sola dimensión. Y anteriormente decía, cuando usted mencionaba un famoso aquí de las redes sociales, es curioso cómo el pensamiento vacío, o como usted usa una palabra, los indocumentados Mentales. mentales, Sí.
como los indocumentados mentales, ven, que vengo el programa siempre, Sí, no, pero claro que sí. Eso es una prueba fehaciente. los indocumentados mentales son los que hoy en día están mandando. Y nos vamos a llenar. Mire, en los próximos años van a ser de presidentes indocumentados mentales. Sí. Monseñor, En la próxima- Así es. Ay, así Dios es. libre. Antes Sí, de que sí, sí. concluya Dios la, nos libre, la nos dé entrevista, inteligencia para me entenderlo. gustaría su opinión, usted que dirigió una de las universidades más prestigiosas de la República Dominicana. Sí. El rumbo de la educación dominicana, tanto a nivel preuniversitario como universitario, y luego entonces, ahí mismo dentro de la misma pregunta, el tema corrupción, no necesariamente de este gobierno, sino de la corrupción, ¿verdad?, que ha mantenido el sistema de la administración pública en nuestro país. Su opinión. Cuando se empezó a hablar de la fusión entre el MINER y el MESI, yo incluso me puse contento, dije, qué bueno, pero después me arrepentí, duró muy poco ese qué bueno, porque cuando empiezo a mirar el MINER y el MESI, me pregunto, bueno, pero si los dos solos no han podido funcionar 100%, cuando se mezcle, Va a ser un desastre. va a ser un desastre. Yo creo que el MINER no puede por sí solo con lo que está actualmente. Sí. Con el sistema educativo que hay actualmente, el MINER no ha demostrado que tiene la capacidad gerencial suficiente. Viene ministro tras ministro y no avanzamos mucho en educación. Unirle, llevarle más carga. Iba a decir una palabra fea, pero no importa, aquí estamos con el chiste. Ponerle más carga al burro es para que se ponga más bruto. Y creo que no es, si no hay roles claros, el MINER y el MESI no van a funcionar correctamente. Va a ser simplemente una fusión. Y un un compartir de ego Sí, del un gobierno ministro que lo cambió. Un ministro menos. Yo lo veo así, que va a haber un ministro menos, pero no menos funcionarios. Exacto. Si es la eficiencia que se busca, van a ser las mismas personas. Y la segunda pregunta, sobre la corrupción, yo decía en un programa que la corrupción es innata al ser humano. Sí. Está desde un principio del ser humano, la trampa, y pertenece a nosotros. Ahora, porque pertenece a nosotros, no es que vamos a decir, pues todo el mundo que sea corrupto. No es. Para eso existe la sociedad, existe la coerción de los individuos y de los colectivos, que llevan a trazar normas, es decir, qué se puede y qué no se puede. Ahí viene la codicia. Cómo yo trato de educar la codicia que hay en mí, porque todos somos codiciosos. Claro, Freno inhibitorio, ¿no? Todos Claro. somos codiciosos, Sí. pero hay un control personal y también social. ¿Dónde comienza eso? En la familia. Sí. Creo que la Los educación valores. es la base para ayudar a controlar la codicia, no eliminarla. Controlarla. Lo mismo que la corrupción. Cuando haya normas que se cumplan, dejamos de ser menos corruptos. No es que no va a haber. Oiga, Sí. incluso en el primer hecho de corrupción en el cristianismo Sí. se dio a lo poco tiempo de Jesús morir. Cuando los apóstoles decidieron, la comunidad cristiana decidieron vender todo y ponerlo en común, porque era normal que los cristianos, la persona cuando entraban al cristianismo tenían que vender todo y ponerlo a disposición de todos. Hubo una pareja que lo escondió, Ananías y Zafira se llaman. Vendieron la propiedad, pero reportaron el 50% nada más. Claro que las consecuencias fueron, lo expulsaron y hasta lo apedrearon. La corrupción tiene que ser castigada, de lo contrario no se va a controlar. Así es. Monseñor, usted dio unas declaraciones hace unos días, específicamente en el programa El Día, sobre el hospital de San Francisco de Macorís. Decía que es una calamidad lo que hay en este hospital. En ese sentido, respóndanos nuevamente, escucharlo directamente, y sobre nuestra ciudad, las diversas obras que tienen más de una década, que no se logran terminar, y en sentido general de nuestra ciudad. Creo que el presidente de la República, con sus buenas intenciones, empezó demasiada obra al mismo tiempo. Demasiada. Y no se focalizó en programas concretos. Esto ha llevado, como dice el refrán, que mucho abarca, Poco poco aprieta. aprieta.
tantas obras, se le hace imposible cumplir con todas al mismo tiempo. ¿Qué es lo que ha estado haciendo? Dosificando la inversión. Yo le doy 10 pesos aquí, le doy 1 millón por aquí, le doy 20 millones por aquí, y así poco a poco irla construyendo. Creo que fue un error. Era mejor decir, miren, Macorís necesita la circunvalación, se la vamos a hacer. Cuando terminemos esto, empezamos con otra. El caso del hospital, ¿qué es lo que ha sucedido? Ustedes lo trataron en un programa, en una ocasión, y alguien, no recuerdo quién de ustedes decía, que está pasando cuando uno está construyendo una casa. Si uno vive en una casa y empieza a construir otra, ¿qué uno hace con la que vive? La descuida. Claro. Porque yo no voy a ponerme a pintarla en Navidad sabiendo que en enero yo me voy a mudar. Sí. Y eso es lo que ha pasado con el hospital. Y claro, ha funcionado comúnmente mal. Dicen, según cuentan, que el Hospital San Vicente de Paúl funcionó excelente cuando estaba el doctor Ortega, Rafael Ortega Fellito. y Fellito, y que habían monjas, Sí. porque las monjas le caían atrás Sí, sí, sí. a la gente y salían detrás de los medicamentos cuando se lo escondían. Sí. ¿Por qué? Porque había rigurosidad. Hoy hay una denuncia, padre, monseñor. Hay una denuncia. Soy sacerdote. Es que yo te tengo en la cabeza como el Sí, padre. no, no Freddy. importa, eso es lo que soy primero. Mire. El otro un título. Exacto, mire. Hay una denuncia de Evaristo. ¿Cuál es el apellido de Ramos. Ramos, Evaristo Ramos, le dicen Varo, Varo. que por cierto es un regidor, ¿cómo se llama? De Concejal. Jaya, un de concejal. Jaya, del Distrito Municipal de Jaya. ¿Un qué? Un vocal. Un Vocal, vocal sí. de Jaya, que él es un donante de sangre y ayer o antes de ayer fue a donar sangre para alguien y no encontraron el envase, no había en el hospital el envase donde se echa la sangre. Y él tuvo que salir a buscar una prestada o regalada donde un amigo que tiene un banco de sangre. Hasta eso hemos llegado. Eso es elemental en un hospital. De manera jocosa, que yo le aconsejo a la gente cuando van al hospital, Ajá. que primero, antes de entrar, pregunten cuáles son los medicamentos que necesito. Pasar por la farmacia, comprarlo y llevarlo. Exacto. Si se quiere. y internar mira, ahí. ¿Cuáles son los Sí, insumos que exacto. necesitan? Los insumos que se necesitan. Porque es que una situación difícil, por eso pensando en que nos vamos a mudar en la otra, no se está invirtiendo Sí, en esta. Así Pero mismo. que, pongamos el caso, es cuestión de gestión. sí. Está bien que quizás yo no invierta en lo que es la remodelación, el remozamiento, pero los medicamentos, esos son esenciales. Eso si hay de sobra, que ojalá sea así, me lo llevo para la otra cuando se inaugure. Es cuestión de cómo yo repartir lo que tengo. Y el hospital aquí carece muchas veces de esas buenas gestiones para que funcione, porque otros funcionan bien, muchos hospitales en el país funcionan Claro, bien. claro. Y muchos centros de UNAP, como le llaman, de unidad de atención Primaria. primaria, Sí. funcionan bien, pero hay otros que no. ¿Por qué? Porque la gestión. Hay que ahí cuestionar mucho la gestión. Sea quien esté, pero Mira, es sí. cuestión de Claro, gestión. claro, es así. En un mensaje a la sociedad. Yo quiero antes de Ah. ese mensaje hacerle una pregunta Perfecto. a Monseñor. Mire, tenemos conocimiento de que dentro de la parte eclesial, ¿no? de sus labores, de su función, se está reorientando un poco el tema de la juventud en la iglesia. ¿Qué ha pasado con eso, padre? La juventud se olvidó un poquito, porque como se empezó a decir bajo el pretexto de que la juventud está distraída en todo, en las redes, resulta que no, que aunque estén distraídos, pero ellos tienen sus prioridades también Sí. y saben mucho, la mayoría, hacia dónde va. A nivel de iglesia, lo que queremos es volver a través de los diferentes movimientos que hay, juveniles, de motivar a los jóvenes su participación activa en la iglesia. Ok. Porque en los años 70 eran muy activos. Hoy, como se ha caído en esa inactividad propia de las redes sociales, que estamos concentrados en las redes sociales, como que nos hemos olvidado de lo que hay a mi alrededor. Y ya ahora he nombrado un nuevo director diocesano de pastoral juvenil, Qué bien. el padre Luis Ramón María, que es de aquí de San Francisco, pero Ok. ha trabajado todo su tiempo prácticamente en Agua, que es una persona muy joven, jocosa, que llega a los jóvenes. Ya. Y él comprende también mucho Habla a los su jóvenes. idioma, Sí, ¿verdad? habla su idioma. Excelente. Sí, yo digo que cuando yo me quiero gozar un poquito, lo llamo para reír.
porque es muy jocoso. Sí, Y qué creo bien. que sí, que va a llegar, porque los jóvenes necesitan atención. Hay una vuelta a nivel mundial de la juventud al aspecto religioso. Eso ya según encuestas, estudios que se están realizando, los jóvenes, sobre todo entre los 14 a los 25 años, se están preguntando de nuevo sobre la existencia, sobre Dios. Que sea el catolicismo o protestantismo, no importa. Es la pregunta sobre Dios y cuál es el sentido de mi vida aquí en relación con un ser superior. No importa cuál sea en ese sentido. Mira, Bueno, ahora sí vamos mira, al pero, mensaje de Francis. Mire que estoy viendo ahí un DJ, padre, un sacerdote Sí, DJ. sí. Ah, sí, 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 sí. sí. Claro, claro. ¿Eh? Sí, sí, sí. Será encontrándose con Está fuerte esa juventud. Con la juventud, claro, con la juventud. Sí, sí, hay muchos sacerdotes en las Vamos a redes traerlo un sociales. día aquí al Vamos país, a- En las caramba. redes sociales. Pues Vamos su a dejarle mensaje, su de- mensaje a nosotros y a la sociedad Así es, franco-macorizana. así Y a los políticos. A ver, Ellos no, sí, sí, sí. ellos no quieren oír a nadie, ellos están por su cuenta. Tú no ves que están haciendo lo que les da la gana. El mensaje es que, Pero sí, denle un mensajito a Sí. ellos. Paren, frenen. que como sociedad, a mí me preocupa mucho el cumplimiento de las leyes y las normas en nuestro país. Nuestro país es rico a nivel jurídico, Sí, Sí. de la jurisprudencia y todo, sí, pero somos poco cumplidores. sí. Que tratemos de llevarnos de lo que son las reglas, las leyes, porque un país que se basa en la institucionalidad es un país que crece. Somos un país hermoso. República Dominicana es un país hermoso de gente que somos muy buenos, muy abiertos, muy dados a los demás, muy solidarios, pero desordenado hasta la taza. Sí. O sea, es difícil a saber y que nos llevemos de estándares. Ayer mismo yo hice un ejemplo, no sé si el tiempo me da porque hubo la Sí, Sí, musiquita. sí, 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 no, claro. pero no hay Eh, problema. Van una persona a arreglar algo allá a la casa donde yo vivo, unos gaveteros que se dañaron. Ok. Él vio una puerta que era la que estaba quitada. La pone y precisamente ahí yo entro. Era en la cocina. Ujú. Y le digo, pero ya la puso. Pero qué rápido. Sí, sí, sí. Digo yo, ¿y usted miró todas las demás? Dice, no, digo, pues aplíqueme la ley de la norma BMW, de los carros BMW. Ajá. Si un carro BMW sale de la fábrica con un tornillo dañado, le dicen, vuelva para atrás, revise todos los tornillos. Porque como se le quedó uno, Sí, pudo haberse Se le le pudo pudo quedarse haber los quedado, otros. sí. Y resultó que encontró 5 más dañadas. Ah, Digo, usted ve, revise todo. Sí. Y eso nos falta a nosotros, manejarnos por estándares de calidad. Sí. Si este país se maneja por estándares de calidad en todos los sentidos y apostamos a lo que es la calidad total, podemos crecer bastante. Nos desarrollamos. Sí, sí, sí. Así De eso es. yo estoy seguro. Yo estoy Porque lo que claro. nos falta es la disciplina. Sí. Disciplina. Tenemos todo el potencial a nivel educativo, a nivel de infraestructura, pero no ser inmediatista, de querer hacer las cosas rápidas. Tenemos Sí. estabilidad Hay política, procesos, sí, económica. ya tenemos una estabilidad política, gracias a Dios, sí, eso es verdad. y una macroeconomía que se ha mantenido estable, que ha crecido, una macroeconomía en crecimiento, que se refleja totalmente en la microeconomía, ya eso es otra cosa, que habría que distinguir hacia qué sectores debemos de crecer más o focalizar todo lo que es el crecimiento. Pero sí, yo creo mi llamado es a que tratemos de crecer como nación, defender la nación, defender la patria, es nosotros mismos tratar de ayudar con las cosas mínimas a hacerlas de manera extraordinaria. Creo que eso es lo que nos falta. Bien. Así es. Señores, nuestro señor. querido y admirado obispo Ramón Alfredo de la Cruz Valdera ha estado con nosotros, una entrevista interesante que queda corta porque con el padre Freddy hay muchas cosas de qué hablar, indudablemente que sí. Y yo vuelvo y repito lo que dije al principio de esta entrevista, es un hombre que ha dedicado su vida a la iglesia y a la formación, con una tremenda formación intelectual, pero un hombre humilde, y la humildad es el sello del genio. Buenos días, padre. Bueno, Le agradecemos Buenos días. infinitamente su presencia. Yo Gracias, creo, gracias yo creo a que cada uno de deberíamos tratar de sellar acá, ¿verdad? La presencia de Monseñor por lo menos una vez al mes. Vamos a comprometer. Hay que ver cómo está la agenda eclesiástica. Ascensión Joanny, podemos hacer, ¿verdad?
llama al obispado y ponte de acuerdo para que manejemos eso, que es importante. Sí, Es importante. bueno. Sí, es bueno, Yerjan, porque tenemos que tratar estos temas de profundidad. Claro que Claro, sí, claro, De sí. manera así llana, Sí, pero claro. que sea profunda. Porque Claro. si nos dejamos siempre lo decimos a la bagatela y formar el pensamiento. Sí. Así es. Y ustedes con su forma crítica de análisis y todo, los pleitos que ustedes arman Sí. aquí a nivel de análisis son excelentes porque llevan a uno a preguntarse. Claro. Claro, claro. A preguntarse. Sí. Pero usted Y estaría gracias porque usted nos dispuesto ve. a la propuesta que hace Bueno, Yerjan. vamos a tratar Y- en la medida de lo vamos a ver, posible. ¿verdad? Y qué bueno Un que usted nos ve y lo sí. demostró. Sí, 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 No, pero claro, claro. Y es verdad, tenemos que es evitar así. que nos gobiernen en algún momento Indocumentado. indocumentados mentales mentales. exponenciales, porque aquí estamos Sí, gobernados sí, por sí, algunos sí. que no Sí, tienen sí. Te documentación entiendo. mental.